En el aire, LRI 385. Radio Universidad Nacional de Luján, FM 88.9. Otra radio es posible. Bien, ya estamos compartiendo los primeros minutos de nuestra compañía, como todos los viernes en esto que es Tarde de Radio, y los viernes en esta linda propuesta que es acercarnos a este espacio que es el Cubo, aquí en el ámbito de la librería universitaria, donde vamos a charlar con invitados especiales. Digo especiales porque realmente son personas que queremos mucho, que respetamos mucho y que tienen mucho que ver con la historia de nuestra universidad. Así que bueno, siempre adelantamos esto. Tenemos algún docente de nuestra universidad, escritor, y que publicó libros a través de nuestra editorial, de la editorial de la Universidad Nacional de Luján. Luego tendremos un compañero no docente para charlar algunas cuestiones que tienen que ver con su vida aquí en el ámbito de la universidad, y sobre el final artistas que también son nuestros, ¿no? Que están aquí en el área de cultura. Así que durante estas 3 horas vamos a estar compartiendo esta grata compañía. Les adelanto que en la primera hora vamos a tener al doctor Walter Giribuela, un docente respetado, investigador, amigo, y que ha realizado el libro Historias Manfloras, Sexualidades Disidentes y Vejez Masculina, que ha sido editado por Edunlu. Así que nuestro invitado, que vamos a charlar un ratito nada más. Después estará nuestro compañero Diego Olía, responsable del área de cultura de nuestra universidad, y sobre el final Mario Tierno y Juan Íbalo, destacados músicos para ponerle buena música al final de nuestra compañía. Así que bueno, disfrutemos esta tarde que no es tan linda en cuanto al clima. Ha llovido anoche, llovió durante toda la mañana, el cielo está cubierto con tormentas todavía, bajó la temperatura, así que bueno, vamos a ponerle buena onda este viernes lluvioso aquí en este espacio que es Tarde de Radio. Vamos a la música, 2 temas musicales para comenzar a compartir nuestra compañía, y en un ratito ya venimos con nuestro primer invitado, el doctor Walter Giribuela. Bueno, suele pasar que los cortes se dan a veces lo más jugoso y lo más lindo de las entrevistas, ¿no? Pero bueno, lo que charlamos fuera de aire con Walter, a quien le quiero dar la bienvenida y agradecerle por su presencia aquí, el doctor Walter Giribuela. Gracias, Walter, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pato. Gracias a Tuti, que ha hecho todos los contactos para invitar a los autores de los libros. Bueno, te conocen aquí en la universidad, sabemos quién sos, y en tu libro, que vamos a hablar algo de esto y de otras cosas más que vos tengas ganas de contarnos, ¿no? Pero sobre todo esto que tiene que ver con los autores, ¿no? Uh-huh. En este caso, que se editan sus trabajos a través de Edunlu, pero simplemente hablar sobre el autor de los libros, 2 o 3 cositas nada más. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por nuestra universidad, aquí en Luján, licenciado en Trabajo Social con especialización en Desarrollo de Comunidades, y además de, profesor, etcétera, etcétera, director de proyectos de investigación en el área de disidencias sexuales, autor de libros, capítulos de libros y artículos publicados en revistas científicas y profesionales, en un extenso currículum, pero más o menos como para presentarte a quienes nos están escuchando con quién vamos a hablar hoy. Así que bueno, Walter, bienvenido nuevamente, y recién charlábamos algunas cosas que tienen que ver con el libro, y pensaba, ¿lo pensaste en algún momento como libro? ¿No? Porque todavía lo estás disfrutando, sí, decías, ¿no? Sí. No, en realidad este libro sale de la tesis del doctorado que vos le decías recién. Claro, sí. Entonces, cuando yo empecé no pensaba siquiera trabajar este tema. Yo había empezado con otra idea, sí con el tema de vejez, pero no pensaba hacer esta intersección. Después de pensarlo bastante, pude pensar que esto era lo que me interesaba hacer. Yo venía trabajando en geriatría mucho tiempo, y veía que la sexualidad estaba presente pero estaba ausente. O sea, estaba muy presente en la vida de las viejas y los viejos, pero no estaba muy hablada, y mucho menos la diversidad sexual, muchísimo menos. Entonces empecé a trabajar con eso, y después cuando se transformó en tesis, hice la defensa, y después me acerqué a Edunlu para preguntar, esto es posible
editar y me ayudaron muchísimo a hacer la traducción de lo que es la tesis. Claro. Pues yo iba con esa idea alocada que tenemos todos de listo, escribí la tesis, acá está publicada, más o menos. Y es mucho más, un poco más, ¿no? Ven acá, muchacho, nos sentamos y nos pusimos a trabajar de nuevo. Y fue casi empezar a hacerla de cero, con lo que fueron pasando ellos, pensar en qué público iba dirigido y demás. Así que ahí se empezó a tener idea de libro, digamos. Pero idea de libro que era yo llevé la idea y todo el armado y esto fueron acá que la fueron haciendo, la gráfica, todas las cuestiones estas. Sí, después vamos a hablar de algunas cositas de la gráfica, sobre todo de las tapas del libro, de la historia, pero sobre todo, digo, cómo surgen a veces, pero también ahí había una necesidad de exponer esta realidad que, como yo te escuchaba en la presentación que se hizo de este libro aquí, en este mismo lugar, año 2019 y en otras presentaciones, que se aceptaba pero no se decía, ¿no? Claro. Esto visibiliza este libro, este último tiempo, estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad disidente, vejez masculina y demás, ¿no? Sí, en realidad, incluso cuando estábamos en el libro hay muchos testimonios de muchas personas, varones, que se identifican como gays y demás, mayores de 65 años que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Sí. Cuando decidimos hacer ese corte no era solo una cuestión de me queda cerca, sino por dos cuestiones. En nuestro país la vejez está más fuertemente arraigada en el área metropolitana de Buenos Aires. Se supone que más o menos el 50% de las viejas y viejos de nuestro país viven entre provincia y capital. Y por otro lado, porque el tema de las disidencias sexuales sigue pasando, pero especialmente para los que tienen esa edad, implicaban irse de sus pueblos a la ciudad en busca de anonimato. Claro. Entonces era más fácil. Cuanto más cantidad o más grande el lugar, más entre muchas comillas, desapercibidos, más anónimo está. El tema era si iban a tener ganas de hablar. Digo, porque esa era una de las cuestiones de que no sabemos si podíamos hacer. Digo, porque yo no tenía ganas de ir a contar, que me parece si no era poder traer la voz de las personas que podían contar su historia. Y entonces ese era el tema, por esto que vos decís, intentaban pasar desapercibidos durante mucho tiempo de su vida. Y eso fue una de las primeras sorpresas, que sí tenían ganas de hablar. Yo les contaba, bueno, igual que les decía, por cuestiones del género, digamos, los nombres van a estar cambiados. Y me decían, sí, bueno, no importa. No había muchos de ellos. De hecho, habían hecho su asunción pública con la aprobación del matrimonio igualitario unos años atrás, que los había agarrado ya de grandes. Digo, pensé que alguna persona que yo entrevisté que tenía 80 años se había casado a los 68, pero digo, con todas estas cuestiones. Y entonces ahí sí, pero bueno, sí pudieron, al principio con bastante, como te decía antes en el corte, con bastante cautela, ¿no? Digo, yo les preguntaba dónde podíamos hacer la entrevista y primero era en la sede Ecuador, acá, porque no fue una entrevista a cada uno, sino que fueron... Hay un montón de entrevistas hechas, fueron varias entrevistas, pero además no era una entrevista a cada persona, sino que yo trabajé con historia de vida. O sea, no iba a preguntarle, che, ¿qué es la sexualidad? Sino, contame tu vida. Y por ahí eran horas, o sea, eran 3 o 4 entrevistas de horas o más incluso. De horas, y después terminaban ya como así, ya más relajadas, por decirlo de alguna manera, más en su casa, más que te permitió otra cosa. Y es entendible ese ¿no? Esa posición de, bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, no se ha tratado seriamente este tema nunca. No, a ver, cuando yo empecé a trabajar, el tema no estaba todavía hecho el cruce, por decirlo. O sea, sí había trabajo sobre sexualidad en la vejez, hay alguna cosa sobre alguna mención, pero no mucho, no había mucha profundidad. Entonces preguntarle, no digo que sí sea profundo, digo, no había mucho para de dónde agarrarse. Pero digo, había que empezar a preguntarles si tenían ganas de hablar, bueno. Y por otro lado era cómo los contactaba. Porque algunos sí, pero otros no era raro y no era común. Entonces terminé abriendo un perfil en una página de intercambio sexual que tenía un nombre que decía Walter Tesis. Y era, no estoy buscando conocer a nadie, estoy buscando hacer una tesis. Que capaz después sea un libro. Y a partir de ahí empezaban, entonces imagínate que, empezamos los primeros intercambios. Imagínate que es raro eso en esa página. Entonces
con más cuidado todavía eran los primeros encuentros, porque eran, mirá, yo lo que vengo es a contarme un poco tu vida, y ellos muchas veces me aparecía la pregunta de ¿y por qué te interesa mi vida? Claro. ¿O por qué es importante lo que hicimos? Claro. De hecho, algunos, no todos, porque algunas son personas que tienen fuerte militancia política y social, digo, ¿no? Pero algunos que no la tenían, o sea, dicen, yo nunca me imaginé que esto que vivimos ahora alguien lo esté estudiando, yo les hable de la fundación del Frente de Liberación Homosexual, que es la primera organización LGBT que se da en nuestro país a fines de los 60, a principios de los 70 exactamente, y ellos que habían sido parte ni sabían que eran parte de cosas que ya estaban escritas. Entonces digo, eso es bien interesante, y todo lo que te mostraban de las fotos. Era estar hablando, y cuando ya la parte que eran las casas te traían la prueba, digamos. Walter, vos podrías haberlo escrito en tercera persona, o sea, contabas historia y demás, pero optaste también por tener estos testimonios que también implicó este trabajo, ¿no? De cómo contactarlos y demás, romper esta barrera, este temor y demás, que seguramente, me contabas de sí, ha sido reparador para muchos de ellos, ¿no? Sí, creo que fue reparador para ellos, fue reparador para muchos, para nosotros, para mí mismo, la verdad, digo. Para la sociedad misma. Para la sociedad, o sea, no es que yo buscaba reparar, pero me gustó mucho que algunos lo digan. Che, no sabes qué bien que me hizo, esto fue reparador, esto. Y sí tenía claro de entrada que yo lo que quería hacer era en primera persona. Digo, por eso aparte era también la complicación, era yo cautelo tu identidad, no digo quién sos. Claro. Pero algunos de ellos contaban cosas, no sé, uno, ponele, de los entrevistados, fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, y es el que está en la foto de esa famosa que utiliza ahora el peronismo para que en el pueblo reine el amor y la igualdad. Y el tipo, por más que yo le cambie el nombre, cuando yo decía eso, quedaba claro, o más o menos el que sabía. Pero ellos no tuvieron problema, les gustó la idea, y sí tenía esa cosa de después de que apareció el libro, fue poco antes de la pandemia, entonces no me daba mucho tiempo, no me dio mucho tiempo, o no con todos al principio, muchos terminé de hacerlo ahora, les llevé a cada uno de los que entrevisté un libro para mostrarles. Y de hecho, la presentación que hicimos en el Centro Regional San Miguel, uno de los entrevistados, vino él a hacer la presentación y arrancó, la verdad que fue muy linda, arrancó la presentación, tienen nombre de ficción acá, y él arrancó diciendo, yo soy Pedro. Dice, él lo tuvo que cambiar el nombre porque así tiene que ser, pero yo soy y entonces él contó ahí su historia, que fue, a mí me gustó mucho, me parece esta piola. Walter, recordábamos la inauguración, la presentación de este libro aquí en este mismo lugar, El Cubo, finales de 2019. No pensábamos que iba a pasar lo que pasó después. Te ibas a ir a España porque también estuviste allí investigando y vas a presentar este libro allí. Iba a presentar en la Complutense. Yo cuando estaba escribiendo el libro puede ser en la última vez que se hizo un intercambio docente, la última vez porque después se discontinuó esa política, ¿no? Docente en Madrid, Buenos Aires. Yo fui allá y parte del libro, lo que en ese momento era de la tesis, está escrito allá. Y entonces a mí me recibió gente, una agrupación que es 26 de diciembre, que es una agrupación de personas mayores de Madrid, y trabajé con ellos, les contaba yo qué estaba haciendo allá, aparte del libro. Lo escribí incluso en el lugar que ellos tienen ahí, y me iba a ir a presentarlo 4 días antes de que se cerró todo. De hecho, yo le decía a la persona que me había invitado y que me iba a recibir, no, yo voy igual. Y me dice, vení, pero vas a estar encerrado, porque no se puede. Pero sí se los mandamos igual después, y sí lo recibieron. Y demás, pero sí lo íbamos a presentar allá. Claro. La virtualidad también ayudó, has hecho algún tipo de presentación virtual, ¿no? Este cambio grande que nos implicó aprender algunas cuestiones como el Zoom y demás. Sí, hubo presentaciones en algunas universidades. Yo pensé, siempre pesimista, pero pensé que nada, era un libro de esos o una tesis de esas que decís, lo termino de escribir y va a terminar de apilar el escritorio que se me mueve porque lo pongo como soporte de la pata. Y empezaron a gente que no
o gente que estaba empezando a trabajar en el tema y demás, y me empezaron a llamar y demás, y sí, pudimos hacer presentaciones virtuales en varias provincias, en Tierra del Fuego, en Santa Fe. Mirá, claro, vi una en YouTube, una que te hicieron desde la Universidad de la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, sí, con respecto a este libro. Sí, ellos, les llegó el libro y me invitaron y demás. Entonces, eso está, incluso en algunas carreras que no tienen que ver con la mía de base, digamos, también hicimos las presentaciones ahí y demás. Sí, eso funcionó bien. Walter, viste cuando uno prepara una tesis y demás, empieza a buscar material, si hay, empezar a indagar. ¿Te encontraste con algo así publicado ya? No, me encontré había un trabajo que hablaba sobre sexualidad, como un clásico, entre muchas comillas, que se llama Erótica y Vejez, que es un clásico sobre sexualidad en la vejez, pero en general, de Ricardo Yacoub, que él plantea, este es un tema que tendríamos que profundizar, pero lo menciona y lo deja ahí. Y después otro trabajo que había en la Argentina, que trabajaba pero con personas de 50 en adelante, pero como preliminar, como inicial, porque lo que es interesante, suena pedante, pero a mí lo que me parece interesante ver es cómo además estas personas son contemporáneas de cambios realmente salvajes, en términos de salvajes en el mejor de los positivos, pero de conquista de derechos, de visibilización de la que hablábamos antes. Y vos pensás que estas personas a las que yo entrevisto atraviesan la pandemia del VIH en un momento muy particular de su vida, a los 30. ¿No? Entonces, es un momento en el que les cruza, les cambia la vida, en el que es el sector más estigmatizado, si querés, ¿no? Pensá como cuando aparece el VIH, empieza a llamarse peste gay, castigo divino, cáncer rosa, y ellos, son protagonistas principales. De hecho, era un eje central de las entrevistas y uno de los más duros para ellos también. O la época de la dictadura. Son personas que... había un edicto policial, que es el segundo H, que permitía a las personas vestidas, dice el edicto, ¿no? Vestidas en ropa diferente a su sexo, ser metidos presos. Y es lo que usa la dictadura para, como llaman ellos, cito textual, limpiar la ciudad en la época del Mundial. Y yo llego a ese edicto porque todos ellos me lo recitaron de memoria. Yo, sabía que existía, pero no tenía cómo encontrarlo, y lo puedo encontrar porque todos lo sabían de memoria. Fíjate el impacto que tenía, ¿no? Para ellos estas cosas. Y bueno, en eso creo que también tuvo algo, esto que hablábamos antes, de reparador, sin duda, de poder contarlo de alguna manera. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, pero sé que recordaba algunas de las cosas que has dicho en entrevistas tuyas, no sé si fue en la presentación o creo que con esta nota que te hicieron desde Tierra del Fuego, que en el 2050 va a haber más población vieja que chicos, que jóvenes. Se supone que a nivel mundial, en 2050 por primera vez va a haber más viejos que niños. Esto implica un cambio... Un cambio y drástico. Yo cuando lo cuento esto en las clases, siempre le digo a las estudiantes y a los estudiantes, piensen que en vez de un sol para los niños va a haber un sol para los viejos. ¿No? Pero además hay que pensar políticas públicas distintas. Estamos pensando a nivel mundial, no en Argentina, pero va a tener un impacto muy interesante eso. Y son 20 años más. Es nada. No sé si capaz que hasta lo llegamos a ver nosotros sin problema. Bueno, estamos hablando con el doctor Walter Giribuela, autor del libro Historias Manfloras, Sexualidades Disidentes y Vejez Masculina. Él tiene su libro ajado ya. Yo lo tengo nuevito porque me lo dan los chicos, lo quiero cuidar porque después va nuevamente a la librería universitaria, así que no lo quiero ojear demasiado. Pero bueno, es un gusto nuevamente decir que esté con nosotros Walter charlando. Después vamos a hablar sobre la importancia de la editorial, el hecho de haber publicado esto y bueno, y lo que será el futuro, ¿no? De quién más con la investigación y en esto que tiene que ver, decíamos, con historias que son reparadoras y que para vos es una satisfacción muy grande. Enorme, ¿no? Enorme. Así que, sí. Bueno, Walter, vamos a 2 temas musicales, Gastón, y ya volvemos para seguir charlando con Walter Giribuela. Bien, estamos nuevamente después de la música
Ya las 2 menos 20. No, sí, las 2 menos 20. Se pasó rápido realmente porque hemos hablado mucho. Dice, yo cuando empiezo a hablar, hablo. Esa es la intención, Walter, que hables vos. Nosotros simplemente te presentamos y manejamos los tiempos y nada más. Pero bueno, el doctor Walter Giribuela está charlando con nosotros, donde recordamos presentaciones, trabajo, toda la investigación de lo que fue esa tesis que se convirtió en el libro Historias Manfloras, Sexualidades Disidentes y Vejez Masculina, que publicó Edunlu, la editorial de nuestra universidad. ¿Querés que hablemos algo de algunas cuestiones así, por ahí técnicas? Después seguimos más profundamente. Hablábamos del diseño de tapa, de las recomendaciones que te daban los chicos de imprenta y demás, ¿no? Fue un trabajo en equipo. Fue un trabajo, yo te decía antes en el corte, que cuando yo terminé la tesis fui convencido de acá está la tesis, publican. Claro. Una cosa así. Ya está. Y entonces, nada, ven aquí y nos pusimos a trabajar ahí. Digo, que fue casi, no te digo reescribirla de cero, pero fue un trabajo, pensar quién era el público nuevo, pensar para qué está dirigido, cómo organizarlo, qué cosas tienen lógica de tesis y cómo pasarlo al libro. Entonces, toda la organización. Y aparte de la cosa de, bueno, está el primer, no me voy a acordar los nombres técnicos, pero como la primera muestra, volverlo a mirar, volver a fijarte, bueno, eso, y después el diseño, la tapa me pasaron varios ejemplos, bueno, esta a mí es la que me gustó del momento cero, porque está muy, muy linda, y cuando habían hecho el primer diseño, después mostraban, no, mirá, lo achicamos para este lado, digo, y me gustó eso, que sea como muy, muy dialogado. Digo, creo que hice un surco hasta allá de tantas veces que fui, pero estuvo muy bueno. Pero es lo primero que uno ve, ¿no? La tapa del libro, total. Y hasta los colores tienen un significado y demás, ¿no? Sí, estuvo muy, muy bueno hacer esto, sí. ¿Cómo lo ves desde aquel momento ahora, no? ¿Ha cambiado algunas cosas, Walter, desde aquella primera vez donde empezaste a escribir tu tesis hasta hoy, ¿no? Donde ya tenés este libro publicado, digo, en cuanto a la sociedad, mentalidad y demás. Sí, digo, a ver, en términos legales incluso fueron cambiando algunas cosas. O sea, te pongo un ejemplo chiquito, sí, no tan chiquito, pero digo, en este momento una persona que no se identifica ni con género masculino ni femenino puede pedir un DNI con X. Con la X. En ese momento eso era impensado. Impensado. Sí, se fueron modificando. Nosotros del 2010, podríamos poner como un hito ahí para acá, empieza a haber una serie de cuestiones que tienen que ver con conquistas de derechos sexogenéricos y demás, y que a ellos los atraviesan en general. No sé, la ley de matrimonio, que se conoce como ley de matrimonio igualitario, pero no hay una ley de matrimonio, hay una ley de matrimonio. Claro. La ley de identidad de género, que es de avanzada de 2012 a nivel mundial. Bueno, empieza a haber una serie de conquistas. Si yo comparo del momento en que ellos cuentan acá, sí, y de una manera impresionante. Digo, por eso es bien interesante trabajarlo en primera persona, porque ellos son, digo, a mí me gusta siempre decir que son pioneros. Digo, no pioneros de ser viejos o viejas, digo, yo uso viejos o viejas porque es la categoría, digo, pero no son abuelos, digo, algunos no tienen nietos, de hecho. Pero digo, son personas que cuando eran mucho más jóvenes tenían que, o sea, como estrategia de supervivencia, así uno de los capítulos del libro está organizado así, es cuáles eran sus estrategias de supervivencia, pasar inadvertidos, no ser vistos. Y ahora alguien de una universidad les está haciendo una entrevista para después publicarlo. Entonces, ese cambio, yo siempre insisto con que son pioneros. Esto que te decía, no porque son los primeros, sino por ser los primeros visibles. Y además son los primeros que, y contemporáneos de ese cambio, tuvieron que aprender a hacerse visibles cuando tenían un imaginario que iban a tener que estar ocultos. Digo, muchos de ellos me decían en las entrevistas, yo imaginé que de viejo iba a estar viejo, solo y escondido en algún lugar. ¿No? Digo, eso es. Entonces ahí sí hay cambios bien importantes y hay cambios de sanción social en algunas cuestiones, que queda un montón de camino por recorrer. Obviamente. Digo, esto no quiere decir de ninguna manera que está resuelto. Obviamente. Pero hay un camino andado que está bueno. Y hablaban del futuro, ¿no, Walter? Sí, yo ahí, cuando hice las entrevistas, tenía toda mi guía de... Esto que te decía antes, eran
entrevistas abiertas, pero yo tenía obviamente un eje de entrevistas y demás. Y después de que hago un par, las primeras que van terminando, me doy cuenta que yo no les pregunté sobre futuro, pero que ellos hablaron sobre futuro. Claro. Nada. Además de el castigo metodológico que me autoinfligí, pero y moral, hijo de italianos, imagínate lo que es esto. Pero más allá de eso, me impresionó mucho cómo la idea de futuro, y lo hablaba con mi directora de tesis, fue Liliana Gastrón, también profe de acá de la casa. Y ella me decía, bueno, me dice, eso es lo rico de una investigación, que te permite descubrir algo. Me dice, si uno está listo para mirar eso que te dijeron, digo, y a veces uno está como muy ocupado en sobrevivir a relatos muy dramáticos que hicieron ellos, realmente dramáticos. Digo, y esta idea de futuro la pusieron ellos, y algunos el futuro, digo, que es el último capítulo antes de las conclusiones del libro. La idea de futuro para algunos fue terminar una carrera universitaria que habían dejado en el camino, para otros fue ponerse a hacer algún estudio, y otros uno particularmente hablaba del futuro desde un punto de vista filosófico trascendental. Era, yo quiero perpetuarme y que esto que pasé no le pase a otros. Este era el relato. De hecho, yo en la presentación del libro lo contaba, y en una partecita acá está, en una de las entrevistas, uno de los entrevistados me dice, yo lo estoy entrevistando, interrumpe, cambia el registro, el tono, entonces me dice, pará, este capítulo de tu libro se tiene que llamar así, La historia de un sobreviviente, ¿no? Digo, porque, bueno, parecen esas cosas de ir dándose cuenta de algunas cosas que pasan en el medio de la entrevista. Y que no estaba equivocado. No estaba equivocado, no. De hecho, lo dudé, si no ponerle ese nombre. Al capítulo después hice un artículo que en un congreso, y sí, lo llamé así porque me pareció casi hasta respeto por él. Casi resumen de una historia de vida, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Hay alguna segunda parte o otro tema, o seguir en esto? Y yo estoy dirigiendo un proyecto de investigación que trabaja sobre diversidades y demás. A mí me gustaría ahora hacer sobre varones. Me interesaría mucho hacer sobre mujeres. Bien. Que además, dentro del tema de sexualidades, como en muchos otros temas de la esfera de la sociedad, hay un privilegio varón. Hay más escrito sobre varones que sobre mujeres. No digo que no haya escrito, pero hay mucho menos, y en nuestro país hay muy poquito. A pesar de que la primera pareja de personas de matrimonio del mismo sexo que se casan son dos mujeres, hay muy poco escrito. Así que, nada, ahí me gustaría mucho meterme en el tema de mujeres viejas, y debería apurarme un poco para hacerlo, pero bueno, tengo ganas de pensarlo. Sí, estaría bueno hacerlo, sí. Bueno, sí, Walter, ya estamos sobre el final. ¿Algo más que quieras decir? No, son las 2:10, en un ratito ya tenemos a nuestro compañero Diego Bolía para seguir charlando. Agradecerles mucho la invitación, y agradecerles mucho a la gente de Dunlup. Sí, fundamental. Te contaba esto de las vueltas y vueltas y la paciencia infinita que me tuvieron, pero para mí no es menor. Yo tenía otro libro escrito, otra cosa que nada que ver. Yo soy Nick, no soy nacido y criado. De hecho, mira, ayer hicieron 25 años que mi primer concurso ayudante de segunda ayer. Y de verdad que sea mi casa con la que amo y odio a la vez de a rato, como nos pasa a todos con nuestras familias, digamos, ¿no? Pero que sea mi casa la que publica esto, para mí es un golazo, es un orgullo. Así que aprovechar para agradecerles a todas. Bueno, y lo pueden adquirir, obviamente, aquí en Edunlu, y si no, en distintos lugares. Lua, sí, a través de Lua lo pueden comprar y más también. Sí. Bueno, Walter Giribuela, doctor Walter Giribuela, nuestro amigo, y una persona a quien respetamos mucho, y te agradecemos gracias a ustedes, en serio, por esta escapadita que te hiciste aquí para contarnos un poco sobre esta Historias Manflora, sexualidades disidentes y vejez masculina. Gracias, Muchas Walter. gracias. Vamos a la música, Gastón. 2 temas más, y en un ratito seguimos compartiendo Tarde de Radio. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Eso. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Bueno, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado del que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de... Otra vez, a ver, ¿cómo dice? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Eso. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bien mal este aplauso, querido Juan Ívalo. Muchas gracias. Un himno que ha sido cantado por tantos, hasta por Pete Seeger, mirá. Qué locura. 25 idiomas esta canción, que nació en Cañada Roskin. La compuso junto a su papá, León, y contaba León que el padre dijo, esta va a ser mundialmente famosa esta canción. Y León no tenía mucha confianza, porque se repetían las estrofas, ¿viste? Era siempre lo mismo. Y creo que Charlie en algún momento la escuchó y dijo... Grabala que está buena. ¿Sí? Ahí está. Claro, ahí está. Bueno, gracias por esta magia, Juan. Te deseamos lo mejor, el éxito que te mereces y que ojalá vuelvas tantas veces como quieras. Pero, aquí, ¿cómo no? A este escenario virtual a través de la radio. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pato, gracias audiencia y bueno, nos volveremos a ver en cualquier momento. Y ojalá que te escuchemos y debemos en La Voz, ahí en Telefe. Dios quiera, vamos a hacer pedir, fuerza. vamos a Acá pedir. tenemos mucha gente que va a estar votando por Juan Ívalo seguramente. Dios quiera. Gracias, Mario, querido. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes, chicos. Gracias a la gente. Este es un espacio que nos llena de satisfacción. Muchas gracias a la gente del CEPA de Cultura, a todos los que han hecho posible esto aquí en Radio Universidad, en esto que es Tarde de Radio, y que nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de la hora 13. Chau, gracias.